La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. El programa se transmite en vivo este sábado 19 de abril de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras, de la mano de un café. Sin embargo, podrán volver a escuchar en cualquier otro momento, aquí mismo, o en los sitios donde alojamos el programa para vuestra mayor comodidad. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a las pestañas Radio en Vivo. Entonces, podemos estar conectados en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet. Para enviar mensajes lo hacen al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Pueden escucharnos en otras plataformas. El programa se comparte también por iVoox, Spotify y por YouTube. Toda la información y enlaces los compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy tendremos la oportunidad de conectarnos vía telefónica con la escritora uruguaya Ana Lucy Díaz Tauber, quien además de crear sus propios trabajos literarios, colabora con otros escritores en la elaboración y difusión de los textos, generando así ese ciclo interesante que va del escritor-creador al lector y que vuelve luego en la modificación o ajuste de lo creado en los talleres literarios que lleva adelante. Damos inicio a nuestro microanálisis literario de la Biblia. Sí, de la mano de una taza de café, ingresemos al micro. Durante el programa 10 iniciamos un recorrido por el libro realizado por Gonzalo María de la Torre, en 2007 titulado Géneros Literarios, correspondiente a la Fundación Universitaria Claretiana, que está en la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, Colombia. Y seguimos hoy con este texto. Antes de iniciar, aclaro que algunas veces citamos secciones de la Biblia, otras estamos citando a los autores que la abordan y sus estudios, porque todo ello nos lleva a conocer más sobre este libro que llamamos la Biblia. Lo dijimos en el primer programa, este sería el camino recorrido por este micro. Y en el devenir de las emisiones radiofónicas fuimos descubriendo más y más autores que se ocupan del análisis literario de la Biblia. Y lo común en ellos
es que siguen lo postulado por el documento de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia de 1993, cuando subrayaba la importancia de este método de lectura o análisis, y cito, porque corresponde a la naturaleza narrativa de un gran número de textos bíblicos. Puede contribuir a facilitar el paso frecuentemente difícil del sentido del texto en su contexto histórico, tal como método histórico crítico procura definirlo, al alcance del texto para el lector de hoy. Y cabe agregar que en la página 11 del documento La interpretación de la Biblia en la Iglesia 1993, textualmente expresa lo que sigue. En efecto, la exégesis católica no tiene un método de interpretación propio exclusivo, sino que, partiendo de la base histórico-crítica, sin presupuestos filosóficos u otros contrarios a la verdad de nuestra fe, aprovecha todos los métodos actuales, buscando en cada uno de ellos la semilla del verbo. Ahora sí, continuando con el libro Géneros Literarios de Gonzalo María de la Torre, es interesante destacar que nos guía a descubrir más sobre el texto que nos convoca, la Biblia. Un texto que hoy conocemos como un libro armado, completo, con dos secciones bien diferenciadas, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero lo que vamos descubriendo es cómo se fue llegando a esa estructura que hoy conocemos. En programas anteriores vimos la conformación de cada uno de ellos, es decir, los nombres de los libros, a grandes rasgos. Gonzalo María de la Torre nos lleva a pensar en el proceso de formación de la Biblia como una obra literaria, sea que la veamos como una reunión de tradiciones orales o específicamente de documentos que se fueron escribiendo y reescribiendo con el paso de los años. Nos enseña este autor cómo los vimos con anterioridad, que fueron necesarios una serie de métodos de estudio para poder abordar las distintas unidades que conforman la Biblia y analizar en su interior las subunidades. Muchos de los textos del Antiguo Testamento son obra de varios autores, separados entre ellos por varios años. Fueron sí reunidos por la tradición oral en grupos. Y se puede estimar, por los estudios que existen, que, nos dice este autor consultado y que cito textualmente, el periodo cuando la finalización del contenido de la Biblia aún estaba en proceso, 400 a.C. y hasta 90 después de Cristo. Y aclara, el periodo cuando la Biblia había alcanzado su forma definitiva desde el 90 después de Cristo hasta hoy. Por ende, avanzar en el conocimiento de este libro que nos convoca, es decir, la Biblia, implica seguir leyendo y descubriendo siempre alguna faceta interesante. Y para continuar con este espacio de hoy, que parece que no avanzamos mucho y sin embargo aclara un montón, reproduzco un largo párrafo del libro Géneros Literarios, página 6 de Gonzalo María de la Torre, porque lo expresa muy bien y no vale quitar un ápice de su contenido. Israel no comenzó como pueblo orientado a los libros, ni su religión se basaba en un libro. Eso se da solo a finales del llamado período bíblico. Israel era primordialmente una entidad sociohistórica que fue construyendo una religión distintiva, que fue produciendo a través de los siglos una rica literatura extraída, en la mayoría de los casos, de situaciones, experiencias, de necesidades y orientada del mismo modo a nuevas situaciones de crisis comunitarias. De ahí la diversidad de escritos y la variedad de fines.
Es por eso que podemos afirmar con toda confianza, expresa este autor, que ninguna mente única, un solo autor, previó o diseñó la estructura o contenido de la Biblia. Todo lo contrario. La Biblia creció como resultado de la combinación de unidades independientes que fueron progresivamente agrupadas y tratadas como literatura sagrada, bajo la presión de eventos y circunstancias particulares en Israel, pero más específicamente en Judá, ya en el periodo post-exílico. Los estudiosos ubican esta etapa más o menos entre el 1200 a.C. y el 100 después de Cristo. Un dato curioso que aporta Gonzalo María de la Torre es que, si bien se pueden estudiar etapas sucesivas del desarrollo de libros, es importante destacar que hubo un desarrollo simultáneo de tradiciones orales y desarrollo de libros. Es decir, coexistieron la escritura de los pliegos con tradiciones orales, que posteriormente se fueron uniendo en un libro único. Y menciono un ejemplo que citamos textualmente. Mientras se escribían las primeras fuentes anónimas de Génesis a Números, conocidas como J&E en los siglos 10 y 9, también se plasmaban ciclos de narrativas orales del Estado y del Templo que a la postre formarían parte de los libros de Josué a Reyes. Asimismo, cuando surgieron los primeros escritos proféticos en los siglos 8 y 7, ya se habían puesto por escrito colecciones de aforismos, sentencias o dichos que llegarían a formar parte del libro de Proverbios. Y aquí vale lo que mencionamos en el programa anterior. Si bien la Biblia es la palabra de Dios, es también la palabra humana, y que como obra literaria está expuesta a 1001 influencias de tiempo y circunstancias que estamos conociendo a partir de la lectura creada por los estudiosos mencionados. Gracias entonces por permitirnos contribuir con este micro y hacerles llegar estos informes elaborados a partir de la lectura de exégetas de la Biblia, los cuales nos place descubrir y compartir aquí en este programa de Café y Palabras. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Hoy recibimos en Café y Palabras a la escritora uruguaya Ana Lucy Díaz Tauber.
Ella nació en Montevideo en abril de 1961 y desde hace varios años escribe y publica, así como participa de eventos en los que promociona sus libros, sus talleres e intercambia libros con otros escritores. Esta escritora es técnico en registros médicos y desde el 2014 lleva adelante talleres literarios. Al primero de estos talleres se lo conoce como ALAS, que significa Analizando letras abrimos caminos. Otro taller que llevó adelante estos años es el taller de reflexiones literarias de la UNI 3 desde el 2020. Como si fuera poco, otro de los talleres es Olas de Ciudad de la Costa y también La magia de la escritura en UNI 3 Lagomar. Lucy escribe poesía, cuentos para niños y para no tan niños, como suele decir ella. Algunos de los títulos que publicó esta prolífica escritora en estos años son Cuentos de fauna y magia, 1999. Esa mágica luz interior, libro de cuentos para niños, cuya primera edición se publicó en 2005 y hubo una segunda edición en el 2010. Magia de duende, publicada en 2009, de narrativa y poesía. Caminos de agua, reflexiones de la gotita aventurera, del 2013. Crecer y soñar, un barco llamado vida. Además, con la escritora Ana Inés Hernández, publicó el libro Palabras que crecen. En 2018 publicó el libro Cuentos, Puentes y Poesía. Los libros que reúnen los textos de gente vinculada al taller literario Alas son Alas de Sueño, 2015, Buscando Caminos, 2016, Crisol de Letras, 2017, Desde el Tren, 2018, Encuentros, Espejos, Estaciones, 2019, Fortaleciendo Alas, 2020, Ganar al Gris, 2021, Huellas, 2022, Iluminar Instantes Infinitos, 2023 y Juntos en el Jardín, 2024. Bienvenida, Lucy, a Café y Palabras. Hola, Walter, mucho gusto. Qué placer recibirte, Lucy, en Café y Palabras para que nos puedas contar un poco sobre tus libros, sobre tus actividades. Así que quisiera que nos cuentes, para iniciar esta entrevista, cómo te iniciaste en el mundo de la escritura creativa. Bueno, así como dijiste que comencé con los textos para niños, creo que empecé con los cuentos para niños. En realidad, ya de adolescente, creo que todos, es una locura de adolescente que todos tenemos, que algún poema escribimos, Claro. solo que muchas veces lo guardamos, lo escondemos, nos da vergüenza. Entonces, sí tenía algunos poemas escritos desde la adolescencia que no los mostraba. Pero cuando fui madre, tengo 4 hijos, ya hoy en día son grandes, pero mientras eran chicos les hacía cuentos, les inventaba historias en forma oral. Claro. Pero pasaba que cuando se lo decía de vuelta me decía, no, así no era, porque los niños tienen una memoria asombrosa Claro. y se acuerdan de lo que uno les dijo, y cuando se lo contaba diferente, yo cambiaba alguna palabra. Bueno, entonces eso me hizo tener que escribirlo para recordar exactamente cómo los había dicho, y bueno, de ahí salieron los cuentos, los primeros cuentos, que alguna vez después los compartí en alguna reunión cuando me enteré de que había grupos, donde primero programas de radio, justamente basamos en un programa de radio, y empecé en un programa de radio en la noche también, porque yo estaba trabajando de noche. Qué casualidad, ¿no? Claro, claro. Y trabajando de noche, en los momentos que no había gente, tenía que
escuchaba alguna radio o algo así, y me enteré que había un programa de radio donde dijeron, manden algún poema, algún texto que tengan, algo así. Y bueno, les mandé a la persona que dirigía el programa un poema, y dijo que era un poema muy lindo, que le emocionó. Mira. Habló muy bien de ese poema que yo, como casi todo lo que escribía, no valoraba. Claro. Y no pensé que fuera algo que pudiera gustar a otros, pero bueno, cuando lo compartí vi que a esa persona le gustó, me alegró, y además lo escucharon otros, y alguien que lo escuchó y me conocía me informó, porque sabían que yo escribía poesía, me informó de un grupo que se reunía mensualmente, también en la noche, el grupo Diálogo, que ya no existe hoy en día, que lo coordinaba Shirley Cotto, y en ese grupo fui conociendo también otros escritores, incluso a la señora que seleccionaba los cuentos para el suplemento escolar de los cuentos del Gallito. Mira. Que en un tiempo salieron, primero en un tiempo salían independientes y después venían dentro del suplemento escolar. Claro. Y bueno, al conocer a esta persona le llevé unos cuentos míos, algunos los seleccionó, otros no. Me criticó bastante algunos porque era muy perfeccionista. Críticas que después las analicé desde otro punto de vista, porque bueno, yo escribí, los primeros cuentos eran los protagonistas animalitos, basado en una tortuga que hace, o sea, leí en algún lugar que había una tortuga en peligro de extinción, que quedaba solo un ejemplar. Entonces, la fantasía de mi cuento, esa tortuga conoció a otra tortuga, la tortuga macho conoció a la tortuga hembra y se enamoraron. Mirá. Se enamoraron y formaron una familia numerosa por la cual evitaron que se extinga. Interesante. Y bueno, me dice que las tortugas no se enamoran. Yo digo, ¿por qué no? Manuelita se enamora también. Y bueno, es un cuento, así como no hablan tampoco. Claro. Y bueno, estas hablaban, estas se enamoraron. Y bueno, yo termino diciendo que la pareja de tortugas logró con amor solucionar el problema de la desmedida ambición humana. Claro, pero qué interesante, ¿no? El tema de la crítica, es decir, de repente tú estás escribiendo ficción y te están pidiendo que escribas historia, ¿no? Es decir, son dos cosas distintas. Entonces, muchas veces es bueno escuchar las críticas, es muy bueno poder ver la opinión del otro, pero por otro lado, quizás no vio de que lo que tú estabas escribiendo era ficción, no estabas escribiendo ni un informe de biología, ni un informe de historia, era un trabajo de ficción, era literatura, era jugar con la creatividad. Entonces, bueno, pero son opiniones, está bien, es bueno escucharlas, uno va creciendo siempre, y ahí empieza entonces tu forma de dar a conocer tus trabajos. Y tú... pasó entonces... Este cuento fue publicado en el suplemento escolar del país, pero cambiando este final de que la pareja de tortugas logró con amor reparar el daño ecológico que causó la desmedida ambición humana, por el daño ecológico que causó la imprevisión humana. Y no es lo mismo, es una imprevisión, o sea, muy suave. Claro. El hombre parece muy bueno en ese cuento, entonces solamente por un descuido, a veces puede ser, a veces son descuidos, pero muchas veces hay ambición, o sea, la caza de animales. Indiscriminada. Entonces, me alegró que me lo publicaran, y con el tiempo digo, pero yo por qué no lo puedo publicar como a mí me gustaba. Y bueno, entonces, junto con otro, por el tema económico más que nada, nos juntamos con Jorge de Lisanti, otro muchacho que también escribía, y sacamos el libro Cuentos de Fauna y Magia, que no lo mencioné en muchas, porque ya no me queda ninguno. Mira. Sacamos una edición de 200 y otra segunda edición y una tercera, en total 600 libros, en el 99 y 2000. Pero esos libros no queda ninguno, y los cuentos que estaban en ese, los míos, los publiqué en Crecer y Soñar y en Un barco llamado Vida.
Ah, claro, claro. Entonces vieron la luz de otra manera también, entonces. Pero bueno, ahí me estás hablando de que sacaste 600 libros y no es un número menor, no es un número menor. ¿Tú tendrías a mano algún texto de tu autoría que puedas leernos? ¿De los de antes o más de ahora? Lo que tú quieras. Porque pensaba leer uno del último libro de Juntos en el Jardín, de los libros del taller Ala, Sí, perfecto. un poema que titulé Mariposa y que está basado en una experiencia real que viví, Ajá. bueno, contada de forma más bien poética, ¿no? Claro. O sea, realmente vimos una mariposa estando yo con mi nieto y bueno, a partir de ahí salió este poema que voy a leer ahora. Perfecto, te escuchamos entonces. Mariposa, mariposa detenida, por un instante observada, el encanto de un pequeño encendiendo su mirada, abrir y cerrar de alas sin moverse del lugar y la atención detenida, la aventura de mirar, acercarse lentamente de la mano de la abuela, observarla más de cerca, pensar hacia dónde vuela, rondas de luz que girando dan movimiento y color y se alejan del pequeño en una tarde de sol. Preguntarse dónde está, dónde fue la mariposa. Quedó la magia vivida y a seguir con otra cosa. Abuela y nieto, un instante que quedará en mi memoria y la magia de la vida en poesía se hace historia. Y así escuchábamos la voz de Ana Lucy Díaz Tauber en Café y Palabras. Se suele decir que tanto la lectura como la escritura se dan en solitario. Sin embargo, los talleres pueden ser una instancia diferente. Entonces, los talleres que llevas adelante, ¿son similares o existen diferencias entre ellos? Que son dos preguntas, son dos temas, pero el taller nos acerca a otro escritor, nos acerca a alguien que coordina, pero permite entonces que la lectura y la escritura no se den en solitario, que sea una instancia distinta, en primer lugar. Sí, por supuesto que sí, y sí hay diferentes talleres, porque empecé con el taller Alas, que significa analizando letras, abrimos senderos, no caminos sino senderos, que significa el mismo, pero para que quede alas. Bueno, y en ese taller leímos algo, comentamos, pero propongo como un juego la escritura, o sea, a veces doy un disparador, una palabra, una frase, o después de haber leído algún texto, algo relacionado con eso, una palabra, una idea, una frase, un estilo. Entonces, bueno, de acuerdo a esto que leímos, vamos a escribir algo. Y cada uno va a escribirlo a su manera. Entonces, hay mucha diferencia también entre la forma de escribir de cada uno. Y no impongo, por ejemplo, escribir poesía a todos, o escribir cuento a todos, o narrativa. Entonces, si de repente doy una palabra, de esa misma palabra uno hace un cuento, otro hace un poema, otro hace una anécdota nada más. Bien. Entonces, con la misma idea o palabra, cada uno hace algo diferente. Así se dio en el taller Alas, de que generalmente va gente que ya escribió antes, como era Inés Hernández, que estuvo yendo desde el comienzo del taller, hasta que motivos de salud tuvo que dejar de asistir, pero siguió participando en el libro, y el año pasado falleció, sí. Pero mientras tanto siempre estuvo participando. Y otros que no escribían, al ver que otros han escrito y al haber leído varios textos, se motivaron y escribieron, a veces algo breve. No fue parejo la participación de las diferentes personas en los primeros libros, porque había gente que de repente escribió media página, porque nunca había escrito más nada, y esa media página vale mucho porque fue su primer texto, lo primero que publicó, mientras que otros ya tenían todo un bagaje de escritura, entonces
eligieron de todo lo que tenían, más algo que escribieron en el taller, entonces algunos con muchas páginas, otros con menos, Claro. pero todos participaban. ¿Y eso Después, los animan a seguir escribiendo, publicando? Sí, ¿El la verdad participar que del sí. libro? ¿Sí? Sí, se han animado bastante. Ya al final, a veces por un motivo económico de que los libros se venden menos, o sea, hoy en día no se puede hacer 600 libros y venderlo, Claro, hay que bajarlo a 300 o 200. claro, Entonces, también traté de reducir la cantidad de páginas porque llegué a tener un taller con... En el primero fueron 9 personas que participaron, pero después fueron 12 y llegó a haber 20 personas en uno de los talleres claro. que publicaron el libro y fue a varias páginas. Entonces, por un motivo de costo Claro. y de que sea más accesible el libro, lo reduje a cierto número de páginas, poniendo a veces un límite de, 4 páginas Claro. o 6 páginas por autor, Sí, cuando eran varios. para que pudiera tener salida el libro, además de tener la oportunidad de publicar, que además se pudiera vender, ¿no? Es decir, que es interesante todo lo que hay que tener en cuenta, es decir, y en realidad lo que lo vimos en la presentación, todos los años hubo un libro, ¿no? Desde el 2015 en adelante, hasta el 2025 son 10 años de un libro por año, ¿no? 2024, 2025 empezamos, todavía no hay, Ujú. pero para fin de año supongo que tendremos el desafío de hacer un libro con la letra K. Claro, sí, sí. Va a empezar con la letra K, porque va en orden alfabético. Ajá, Y bueno, también fue cambiando la gente que participa, porque aunque el taller ALA empezó funcionando en Montevideo, en la calle 8 de octubre, se fue variando la gente, o sea, unos dejaban, otros venían nuevos, claro. cambiamos de lugar. Ahora este año nuevamente cambiamos de lugar y lo voy a empezar en forma quincenal. Ujú. Y de mayo, primero y tercer miércoles de mayo a las 4:30 en el Café de la Librería Pocho. Así que para poder inscribirnos tenemos que hacer ¿cómo? Por mi número de teléfono me avisan si tienen interés. Bien. Y costo porque es con una merienda incluida. Ah, Entonces, hay que avisar antes porque así no se tiene la merienda preparada para la cantidad de gente que venga, que no falte. Claro. Según cuántas que vayas, va a haber una merienda, algo de comer, algo de tomar, Ujú. y ahí vamos a leer, conversar un par de horas y proponer la actividad que quiera describir. Y como me preguntaste si había diferencias, sí, en la Uni 3, que estoy haciendo el de referencias literarias, sí, la gente que participa no son de escribir, pero sí les gusta mucho leer y conversar sobre lo que se lee, y se analiza, pero con mucha profundidad. Mira. No es nada más leer el texto, sino analizarlo desde lo que a cada uno nos dice, o sea, reflexionar sobre ese texto, claro, pero no queriendo descubrir lo que quiso decir el autor, porque eso es algo que quedó con el autor, claro. y que a veces ni el mismo autor sabe lo que quiere decir, pero sí lo que cada uno sintió en esa lectura, porque a todos nos despierta algo. Yo pienso que a veces hasta una palabra, una frase, que por eso la diferencia entre la lectura solitaria y reunirse con alguien. O sea, yo leo un texto y para mí significa algo, o es alegre, es triste. El mismo cuento me ha pasado de decir, pero qué cuento tan triste, que es en serio. No, yo le vi un final feliz. A mí me parece que está bien. Del mismo cuento, opiniones tan diferentes, y todas son tuyas. O sea, cualquiera puede ser. Claro, está bien. Es decir, siempre, con cada lector va a tener una perspectiva distinta, cada autor tiene una intención y demás, así que siempre podemos tener, aunque el final sea el mismo, las interpretaciones son muy diferentes. Estamos en 2025 y los talleres, quizás el taller ALES en especial, viene publicando, entonces dijimos, más o menos un libro por año desde 2015.
¿Cómo es ese trabajo de armar una obra que reúne varias miradas, distintas voces y que deben formar parte de un mismo libro? ¿Cómo es el armado del libro? ¿Cómo se hace eso? No debe ser fácil. Bueno, eso habría como más de un nivel para contestar. O sea, por un lado, la búsqueda del material. O sea, al principio era más libre que cada uno escribiera de lo que quisiera. Por ejemplo, muchos tenían su sueño de escribir y soltaron esos sueños, y de ahí salió lo de Alas de Sueños. Ah, claro. El título vino después de estar hecho el texto, con los poemas de todos. O sea, vi que había esa necesidad de hacer realidad el sueño, de escribir. Ajá. Y de ahí salió el libro Alas de Sueño, y del libro salió el taller Alas, o al revés. Ah, mirá, qué O sea, interesante. no se llamaba Alas el primer año, no tenía nombre, era un taller literario, Claro. nada más, sin nombre. Después de que sacamos el libro Alas de Sueño, me gustó la palabra ala por su significado que todos comprenden, ¿no? La idea de volar, de libertad. Claro. Y además le agregué ese significado de ponerlo como una cicla, que cada letra tuviera un significado. Analizando letras abrimos sendero. Entonces, ese doble significado de la palabra ala, seguimos el taller. Y en el segundo año noté que todos venían como en la búsqueda de algo. Ajá. Yo creo que todo ser humano está en la búsqueda de algo, Ajá, ya sea sí. la búsqueda de tiempo perdido, la búsqueda de un ideal, de un amor, de una meta, Claro. o que sea. Entonces, en ese buscar, sacamos el libro Buscando Camino. Ajá. Mucha gente dijo que, más de uno del taller, dijo que vino buscando algo y lo encontró en el taller. Qué bien. Ese algo puede ocupar su tiempo, compartir sus pensamientos. Entonces, de ahí salió Buscando Camino. Sobre eso te iba a preguntar, justamente. ¿Qué le dirías tú a una persona que, bueno, digamos, está en esa edad de jubilarse o que de repente tiene interés en la lectura, en la escritura? ¿Cómo lo animamos a que se acerque a un taller literario, sea el taller Alas o sea otro taller? ¿Qué va a encontrar en un taller literario? ¿Por qué es importante participar de un taller literario? Bueno, en parte para no estar solo, porque la soledad tiene su lado bueno y tiene su lado negativo. Ajá. Y estar, por ejemplo, parte del tiempo a solas para escribir, por ejemplo, como una tarea, y después reunirse con otros a compartir. Claro. No por la búsqueda de un aplauso, sino por el hecho de escuchar la opinión de otros, que otros te escuchen, escuchar a los otros para enriquecerse. Ajá. Porque también, o sea, es ser oído y oír a los otros, las dos cosas. Las dos cosas, claro. No es solamente que lo escuchen a uno y al otro no lo escucho, sino el compartir, entender al otro, entenderse uno mismo. De ahí también uno de los títulos fue Encuentros, Espejos, Estaciones, Ajá. porque considero que el otro es un espejo de nosotros mismos. O sea, cuando muchas veces uno escribe algo y no lo valora, y el otro te dice eso. Por ejemplo, pasó que una señora había escrito un texto que en el título decía algo sobre un tren que decía chuchu, Ajá. y suena medio infantil, y lo leyó otro de los señores que iban al taller. Sí. Le dio una entonación al leerlo que los demás dijeron, qué bueno que está ese poema, una vez que lo leyó otro. Claro. Como que según quién lee o cómo lo interpreta uno u otro, Se genera una toma cosa otro distinta. valor. Entonces, eso de cómo lo ve otro, es como un espejo, que mi propio poema en la voz de otro suena diferente, o sea, y nos hace verlo de otra manera. Entonces, vernos en el espejo del otro, cosas que de repente no vemos en nosotros mismos, las vemos en los demás. Claro, claro, qué interesante. Yo podría aprovechar la oportunidad de que te tenemos al aire para que nos leas algún otro texto de tu autoría, si quieres, o algún otro texto quizás del taller, no sé, algo que tú elijas. Y a ver, vamos a buscar alguno de más anterior. Bien, ejemplo. perfecto. Estamos entonces en Café y Palabras con Ana Lucy Díaz Tauber,
que hoy participa de nuestro programa y nos va a leer un texto más de su autoría o del taller literario Alas o alguno de los otros talleres que ella coordina. Que esa dijimos que era un poco la palabra que te define, coordinar el taller, ¿no? Sí, porque no me considero profesora ni directora del taller. Profesora no, porque no estoy enseñando, sino que leemos, disfrutamos de la lectura y ahí me echamos un poco algún concepto de lo que es una metáfora, un oxímono, alguna cosa así, pero no es exactamente una clase de literatura. Perfecto. Entonces, te leo Buscando, por ejemplo, del libro Buscando Caminos. Perfecto. Siempre buscando conocimientos, amor, un trabajo, el descanso, una razón de existir, o simplemente pasar el momento, buscando un nuevo camino para andar, o mantenerse en el camino en que andamos, salir, volver, estar, vivir, ser, sentir, dar y también saber recibir sin sentirse mal, buscando un modo distinto de ver, una manera diferente de vivir, de sentir y de actuar, buscando una actitud positiva, buscando esos brotes de belleza y bondad que están en los detalles, esa magia cotidiana, esa luz que emanamos y alumbra nuestro camino. Este es del 2016. Del 2016. Y mientras estábamos escuchando a Ana Lucy Díaz Tauber, a mí se me ocurrió que sería interesante, porque aún no hemos podido escuchar, ¿tienes a mano alguno de esos textos que está dirigido específicamente para los niños? ¿Algún texto así para niños? Yo recuerdo, porque comentemos que con Ana Lucy Díaz Tauber nos conocemos hace un tiempo, he participado de algunos de los libros y además hemos estado compartiendo tiempo y me ha comentado de cómo ha sido un poco su proceso creativo en algunas veces. Y entonces hay textos que son específicamente para niños, y hay una anécdota que me recuerdo en el cual tú llevabas el libro y demás, y una niña te mostró un libro de tu autoría y bueno, eso te había causado una gran satisfacción. Entonces, hay un público de niños. ¿Tienes algún texto a mano escrito para los niños? Pensé que ibas a decir alguno determinado, porque cuando me preguntan cuál es mi preferido, es como los chicos, no se puede tener preferido. A todos los quiero mucho. Claro. Creo que la anécdota que se refería es que en el primer libro de cuentos que hice yo sola, esa mágica luz interior, yo puse los cuentos como siempre empiezan, el título en página impar. Ajá. Y entonces, después del prólogo o de una introducción que le había puesto, me quedaba la página 6 vacía. Y bueno, la lleno con un pequeño poema. Y lo puse más que nada como por llenar, algo así. Ajá. Y cuando una vez me encuentro con una niña que estaba con el padre, que me habían comprado tiempo atrás el libro, se sabía de memoria este poema que voy a leer. Es bien cortito y es como lo puse como una introducción. Toma, niño, de mis cuentos, bebe el néctar de sus letras y lograrás un encuentro con la magia y la pureza de la vida y de los sueños. No tiene ni título porque es una introducción, nada más, es como una invitación a tomar mis cuentos y bueno, encontrar algo ahí. Y bueno, me alegró saber que le había gustado a esta niña. Claro. Qué interesante. Bueno, un público que no debe ser fácil. En un evento de fin de año, el año pasado, al final de cada taller, a veces hacen encuentros y en la Uni 3 se hace un encuentro en donde está la posibilidad de la venta. Algunos vendían plantas, cuadros, así. Y yo puse los libros y mucho no se vendió, pero vino una niña, eran 2 días la exposición. El primer día lo miró un libro, el de la gotita de agua, Caminos de la gotita aventurera. Lo miró, parecía que le gustaba, pero no lo compraba.
Al otro día vino con una bolsita llena de moneditas, muchas de $1, alguna de 10, o sea, juntó la plata, creo que tenía sus ahorros. No mirá. es que le pidió al padre para comprar, sino que se vino con sus ahorros, Qué un interesante. montón de moneda, y me lo pagó. En el momento ni lo conté tampoco, porque Claro. no iba a ponerme a contar, era cantidad de moneda. Claro, Bueno, me gustó el gesto claro, de cómo la su esfuerzo. misma se lo compró, ¿no? Claro, pero qué interesante eso, ¿no? Es decir, algo que me gusta y lo compro yo y lo pago yo con mi esfuerzo. Entonces, ya vamos a un par de preguntas más. Antes decir que, bueno, hemos recibido en el estudio por acá también está, el padrino del programa, que dice un gran saludo a Walter y acá estoy escuchando, dice... atentamente, aguante Café Palabras. Muchas gracias, Sebastián, por siempre estar compartiendo y escuchando y alentando acá siempre. Bueno, pasemos entonces a un par de preguntas más. Estamos ya casi sobre el cierre del programa, aún nos falta unos minutos. Me gustaría preguntarte cómo podemos conocer más sobre los talleres que llevas adelante. Es decir, existe... más allá de poder comunicarnos, repítenos cómo contactarte a ti, quizás a través de redes sociales, ¿puede ser? Lo muevo muy poco, abrí una página, La Gotita Aventurera, abrí un Instagram, pero Luz y Cuentos, pero en verdad necesito un poco de instrucción de cómo usarlos. Bien. Mi hija siempre dice me va a explicar, pero casi no lo miro, me manejo más por el WhatsApp. Perfecto. Prefiero que manden un mensaje, una llamada, más bien mensaje, dar el número de WhatsApp y que por medio o por un correo electrónico, sí lo miro, no todos los días, pero cada tanto. Y bueno, lo que estoy haciendo hoy en día son, el taller Alas, sí, que fue cambiando de día y de lugar, ahora va a ser quincenal los primero y tercer miércoles de mayo, en el 8 de octubre y Luis Alberto Herrera. Pero aparte de eso también están los talleres de la Uni3, Uni3 Universidad. Por el nombre parecía Universidad de la Tercera Edad, pero no es para tercera edad, es para cualquier mayor de 18 años. Claro. Y la idea de la Uni3 es la educación permanente, quitarnos idea de que tenemos un tiempo para aprender y después uno para trabajar y después uno para no hacer nada. No, claro. Toda la vida se aprende. Se aprende mientras es niño, cuando se es adulto, cuando uno se jubila también. Seguimos siempre aprendiendo y no tenemos que dejarnos estar. Mucha gente que se jubila va a la Uni3 a buscar llenar ese tiempo. Perfecto. Que dejó vacío el trabajo, el tiempo de trabajo. Entonces, en la Uni3, con esa idea de mantenerse siempre aprendiendo, ahí tengo en la Uni3 de Montevideo el taller Reflexiones Literarias, porque, reflexionamos sobre eso. Como uno de los talleres de reflexión literaria presencial este año no se hizo por poca gente, claro, y sí mantengo el virtual por Zoom, porque hay mucha gente que necesita el Zoom. Claro. Al saltar ese taller, al taller que voy a hacer ahora, le voy a poner alas reflexivas, porque juntamos con la gente de reflexiones literarias, porque, dejamos volar la imaginación y reflexionamos sobre la literatura. Bien. Además, también en la Uni3 de Lagomar, porque vivo en la ciudad de la costa, sí, el taller, en vez de llamarse Reflexiones Literarias, se llama La Magia de la Escritura. Claro. Ese es más de gente que escribe. Vemos también algún texto, pero menos porque la gente se activa mucho a escribir, claro, y se va un buen tiempo de la clase en leer y comentar lo que escribieron los mismos talleristas, claro, porque no son talleristas. Entonces, eso también nos enriquece, compartir eso que escriben. Tienen mucha necesidad de expresarse y esa es la diferencia. Unos más de lectura, claro, otros más de escritura, pero siempre nos abren las alas, siempre reflexionamos. Y ahora, desde junio del año pasado, sí, la intendencia de la ciudad la municipalidad de la ciudad de la costa me hizo un contrato por
para hacer un taller en Médanos de Solimar. Ajá. Ese es gratuito para el público. Bien. Porque hay algo me paga de viático la municipalidad, entonces la gente puede ir sin pagar nada. No tienen ni siquiera que ser socios del club. Bien. Se hace en el Club de Médanos, pero no es imprescindible que sean socios del Club de Médanos. Bien. Es Bien. algo que hace la municipalidad y cualquiera puede ir, son los sábados a las 9:30. Y bueno, ahora después de turismo retomamos, porque la semana de turismo no. Y también es de lectura y escritura. Ah, bien, bien. Entonces nosotros después en el blog vamos a colocar información para que puedan contactarse contigo, tanto por los talleres. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si deseamos conseguir tus libros? ¿Cómo hacemos? Sí, también por medio de algún WhatsApp, porque no Bien. están en librería. Yo quiero venderlos por mi cuenta. Uh-huh. Los primeros fueron hechos en imprenta, Sí. y los últimos, yo me fui también cada vez tratando de hacer cada vez más cosas. O sea, como me preguntaste cómo hacía el libro, bueno, Sí. primero se contaba el material, pero después de juntar el material de cada uno, Sí. viene la corrección, ver Claro. también la cantidad que entra, la cantidad de páginas que quiero poner, elegir el tamaño de letras, elegir cómo va a ser el título. Al principio el título venía después, pero últimamente, para evitar problemas también de que haya tanta variedad de temas y cómo definir después el libro, pongo el título al comienzo o por la mitad del año y se Bien. escribe basándose en ese título. Claro. Así fue con Juntos en el Jardín. Dijimos, bueno, consideremos que la vida es un jardín, el jardín de la vida, Ajá. y estamos juntos en el jardín. Sobre eso escribamos. Claro, Y bueno, no todo, pero la mayor parte de los textos están relacionados claro. con claro. el jardín. No tiene por qué ser un jardín real, puede ser un jardín metafórico, que Claro. es nuestra vida. Claro. Y bueno, entonces, una vez hecho la selección, corregido los textos, Uh-huh. viene la parte de la impresión. O sea, antes de la impresión viene la diagramación, que hice un curso de diseño gráfico para diagramarlo yo misma, Bien. y dar el hecho de que, por ejemplo, una vez alguien se quejó porque un poema quedó cortado la mitad en una página y la otra mitad en otra página, y bueno, Claro. intento, a menos que sea muy largo, que Claro. por lo menos una estrofa por lo menos no quede cortada. Claro, claro. Entonces, esas cosas las le diagramo yo misma, Uh-huh. y después empecé a imprimirlo yo, mandando a hacer únicamente la tapa, pero Ajá. las encuadernos. Claro. Hoy en día estoy armándolo todo, lo que me permite armarlo a pedido. Ah, claro. O sea que no tengo un gran stock de libros, Uh-huh. sino que cuando me dicen, bueno, para tal fecha yo quiero un libro, lo armo para esa fecha. Y así va saliendo, así va saliendo. Imprimo, lo engancho, todo, lo voy armando todo. Claro, Así que claro. no es solamente desde el punto de vista del contenido, sino también la parte física del libro, Del libro. la que estoy armando. No es poca cosa, no es poca cosa. Así que bueno, muchísimas gracias, Lucy, por haber compartido toda esta información. En el blog, después de Café y Palabras, vamos a estar compartiendo entonces cómo pueden encontrarte para poder participar tanto de los talleres como para poder conseguir algún libro tuyo. Van a estar las portadas de tus numerosos libros, tanto tuyos personales como de los talleres. Así que bueno, yo te voy agradeciendo por acá. Vamos cerrando el programa, estamos a 2 minutos de terminar, así que te agradezco muchísimo tu intervención, y entonces yo quisiera, si acaso quieres dar alguna información más para que el público que esté escuchando, el público tanto hoy como en estos días que pueda escuchar el programa, puedan unirse a alguno de los talleres. Bueno, la información también de que el último libro, o sea, los libros fueron presentados en su momento, en tiempo de la pandemia, fueron por medio de los podcasts que organizaste tú. Uh-huh. Y ahora el último, que es Juntos en el Jardín, Sí. se va a presentar 30 de ¿De abril? abril, Uh-huh. ahí en el café de la librería Pocho.
Perfecto. También. Entonces vamos a estar informando eso en el blog. El 30 de abril en la librería Pocho, la presentación del último libro del 2024 del taller Alas, a cargo de Lucy Díaz Tauber. Muchísimas gracias, Lucy, por participar. Y otros integrantes del taller van a leer también sus textos. Claro. Y en lugar de poner un acto musical o algo así, lo terminamos con lectura abierta de lo que quieran. O sea, como un micrófono abierto, el que quiera compartir algún texto suyo, está invitado a venir a compartirlo. O sea, va a ser como una especie de café literario más de presentación. Muchísimas gracias, entonces. Muchísimas gracias. Todo el que quiera. Muchísimas gracias, Lucy, entonces, por participar de Café y Palabras. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar también por iVoox, Spotify y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día. También pueden escuchar por la web oriental.com.uy/inicio/en-vivo/. Agradecemos la colaboración del señor Federico Sena, que nos acompaña en los controles de la radio. Y debemos decir que hoy también nos estuvo acompañando Sebastián, el conductor de Abrí la Boca, así que estamos en muy buena compañía. Nuestras vías de contacto por WhatsApp 092-770-111. Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/Oriental 770 AM, o la red social X, @Oriental 770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.